hermanos, es tema familiar, porque necesitamos aprender como familias qué es lo que tiene el Señor para nosotros, para mejorar. Y continuamos, mis hermanos, hablando un poquito acerca de la oración. Hace 8 días hablamos acerca de la intercesión en casa. Ahora son los estorbos en casa, porque dado que la palabra de Dios dice que no sabemos orar, no sé por qué lo dice, ¿verdad? Pues así dice la palabra, y como no sabemos orar, pues vamos a aprender, porque tenemos que aprender a orar. Nadie sabe todo, mis hermanos. Todos tenemos que ir aprendiendo a ser mejores para nuestro Señor Jesucristo. Entonces el tema es los estorbos en casa. Y la primera cita que tenemos aquí, mis hermanos, la verdad es que la palabra de Dios habla mucho acerca de la oración, de la intercesión, del ruego, de la súplica, de los niveles de oración. Pero tomé unos pasajes y dice la primera en Mateo capítulo 6, verso 7: al orar, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que serán oídos por sus palabrerías. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Así es, nuestro Padre bueno sabe nuestras necesidades, y considero yo que dice la palabra de Dios que como hombres tenemos necesidad. Nuestra necesidad es la ropa, es el alimento, es el techo. Y gracias a su misericordia, mis hermanos, el Señor siempre nos da las cosas que necesitamos como hombres, aunque hay cosas que a veces necesitamos pedir, que para nosotros como hombres no nos es fácil, ¿verdad? Como la salud, como algún problema que está fuera de nuestra mano. Entonces ahí acudimos a nuestro Señor, pero en las cosas básicas el Señor nos suple nuestras necesidades. Pero dice que en esa manera que nosotros estemos pidiendo al Señor, no usemos vanas repeticiones. Las repeticiones vienen siendo como rezos, y nosotros no tenemos que hacer rezos ni repeticiones. Tiene que salir de nuestro corazón y expresarle al Señor lo que nosotros queremos hacerle saber. Ahora, mis hermanos, en la oración no es una ruta corta o una fórmula mágica para persuadir al Señor de que nos conteste las cosas que queremos, ¿verdad? O que necesitamos, porque Él sabe lo que necesitamos. También la oración no es una manera en que le vamos a manipular a nuestro Dios, o que sea la lámpara de Aladino, que la frotemos y nos conteste los 3 deseos. Tampoco tenemos que verlo así. La oración, mis hermanos, el propósito de la oración es hablar con nuestro Dios, es acercarnos a Él, es poder platicar con Él, es darle gracias a Dios, es adorarle, es expresarle al Señor nuestro amor. Cuando nosotros le exponemos alguna necesidad, también podemos nosotros entregarle nuestras cargas, exponerle nuestras necesidades, y todo eso es necesario que nosotros lo aprendemos, porque es beneficio para nosotros. Entonces no vamos a hacer, mis hermanos, repeticiones, porque eso no agrada al Señor, no son rezos. Nosotros tenemos que de adentro de nuestro ser expresarle las cosas que estamos viviendo, las que sentimos, y que todo tiene que ser conforme a su voluntad, y ya que lo dice aquí en primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces las cosas que nosotros exponemos y le decimos a nuestro Señor tiene que ir en ese mismo canal, en esa misma indicación de pedirle en la voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Pues nosotros tenemos que saber, mis hermanos, cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Cada vida de cada hijo tiene diferente propósito y diferente rumbo, y por eso tenemos que conocer la voluntad del Señor para pedirle de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Y eso es bien importante que nosotros lo hagamos, mis hermanos, porque a lo mejor yo quiero ser pastor y el Señor quiere que yo sea evangelista. Entonces tengo que conocer la voluntad del Señor para pedirle conforme a su voluntad. Si no, va a pasar el tiempo y no me va a hacer mi oración escuchada, porque Dios quiere una cosa, y la voluntad de Dios es perfecta y buena y santa, y eso es lo que Él quiere para mi vida. Amén. Entonces vamos a otras citas, mis hermanos. Es el Salmo 66:18 y Isaías 59:1, y hay varias cosas que están
paralelas que están iguales en estas dos citas y las vamos a analizar y a checar para que ustedes estén entendiendo qué cosas son muy similares en estas dos citas. Dice el Salmo 66: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios y atendió la voz de mi súplica. Dice en Isaías 59:1, dice: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado a su oído para oír. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, y vuestros labios pronuncian mentira y hablan maldad vuestra lengua. Aquí podemos ver, mis hermanos, dos cosas que son muy similares, y es el corazón y la iniquidad. Cuando uno habla, cuando uno expresa, cuando habla haciendo mención, mis hermanos, acerca del corazón, la palabra de Dios nos dice que nuestro corazón es engañoso, y somos nosotros los primeros que no entendemos a veces las cosas que están ocultas dentro de nuestro corazón, y le empezamos a pedir o empezamos a hacer oraciones que no son correctas ni están siendo con un buen propósito en nuestro corazón, y las estamos hablando. Y otra cosa que es muy similar, está hablando acerca de la iniquidad. ¿Qué viene siendo la iniquidad? La iniquidad es definida como la suma de males, mis hermanos. La suma de males, cuando alguien practica lo malo, la maldad, todo lo que se deriva de las palabras del mal, es la suma de mal, más la iniquidad, malévolo, malhechor. Toda esa práctica de maldad se suma en un total de iniquidad. Cuando continuamente se está haciendo el mal, la palabra se define como iniquidad. Cuando alguien insiste en hacer malo y malo y malo y hacer cosas malas, el Señor lo califica como que está viviendo en iniquidad. Y aquí también vemos acerca del Señor, ¿verdad? Cuando dice de salvar y de pecado en Isaías. En esta cita, mis hermanos, podemos ver, y el Señor empieza a expresar que no se ha cortado la mano de nuestro Dios para salvar. Dios siempre siendo el mismo, Dios siempre ha actuado en amor hacia el hombre, y Dios desea salvar a la humanidad. Dice la palabra de Dios que no quiere la muerte de nadie, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Él vino para salvar, por cuanto somos creación suya. Él nos ama y Él quiere salvarnos, pero el hombre insiste en pecar y pecar y pecar, y entonces va aumentando la iniquidad. Entonces, mis hermanos, analicemos esto. Miren, cuando el hombre peca, él ofende a Dios, y Dios es un Dios santo, y el pecado nos separa, nos aparta, porque aquí está haciendo en el verso 2, observen, dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y en vuestro Dios. Quiere decir que el hombre, cuando está pecando continuamente, llega a la maldad hasta el tope de seguir pecando en iniquidad, dice que hace una división. El hombre hace una división que nos aparta de nuestro Dios bueno. Para hacerlo más claro, voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros vamos en una ruta, mis hermanos, y llegan manifestaciones, cuando vamos en una ruta y se descompone el coche de enfrente, cuando vamos en una ruta y se cae un árbol, pueden pasar muchas cosas. Y entonces hay una división que no nos deja seguir caminando, hay una división que no nos deja llegar a ese punto. Así es cuando nosotros vamos en busca de nuestro Señor y nosotros estamos pecando. Hay una división que nosotros hacemos que impide que nosotros tengamos un acercamiento a Dios. No porque Dios no quiera, como dice aquí, no es porque Dios no desee salvarnos, no es porque Dios no quiere escucharnos o la mano del Señor no sea tan fuerte para sacarnos en su ayuda, sino porque nosotros seguimos pecando y levantamos esa muralla y no tenemos acceso a nuestro Señor, porque nuestro Dios es santo. No es porque Él no lo pueda hacer, no es porque no nos ame, sino porque nosotros levantamos una muralla que impide que nosotros tengamos acceso a nuestro Señor. ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? Entonces el hombre ofende a Dios y hace una separación. Él no tolera, mis hermanos, el pecado. Él no disculpa el pecado, sino al contrario, uno forma un muro y hay un aislamiento con nuestro Señor. Ahora, cuando alguien muere, mis hermanos, en pecado y no decide él perdonar a las personas, porque sucede en estos casos, la persona muere
en una separación eterna con Dios. Cuando alguien muere, porque sucede muy frecuentemente que cuando alguien muere en pecado o se le da la oportunidad de perdonar, la gente dice: no, yo no quiero perdonar a esta persona. Entonces definitivamente muere la persona y hay una separación eterna con Dios. Cuando nosotros estamos en vida hay posibilidades, hay beneficios cuando uno pide y se pone a cuentas con el Señor. Por eso para Dios siempre nos exhorta a ponernos a cuentas, a pedir perdón, porque cuando la persona no perdona y muere, eternamente se pierde. Y Dios nos ama y Dios quiere tener un acercamiento eterno con nosotros. Por eso nos da la alternativa de ponernos a cuentas y de pedir perdón a Dios, para que cuando nos perdone, automáticamente Él nos perdona, quita todo el pecado y viene la limpieza a nosotros. Él nos limpia por medio de su sangre y por medio del perdón, y entonces Él se acerca a nosotros y tiene un encuentro, una cercanía a nosotros eternamente. ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? Por eso es tan importante que entendamos bien qué importante es que nosotros nos pongamos a cuenta siempre con el Señor, porque cuando no lo hacemos, levantamos murallas, obstáculos grandes que nos impiden acercar al Señor. Y no es porque Dios no nos oiga, nos oye nuestras súplicas, nos oye y nos oye nuestros lamentos, pero nosotros no queremos pedir perdón ni ponernos a cuentas con nadie. Entonces eso impide que Dios obre. Por eso aquí el texto dice: he aquí, no se ha cortado mi mano para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y en vuestro Dios. Entonces es importante que nosotros entendamos eso, los beneficios que nosotros tenemos, mis hermanos, cuando nosotros nos ponemos a cuentas delante de Dios y delante de los hombres, porque ese es un beneficio para nosotros, porque por eso se llama el tema los estorbos. ¿Todos queremos tener acceso a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo? Sí queremos, pero cuando nosotros estamos pecando, cuando nosotros estamos insistiendo en ese pecar, entonces automáticamente se levanta un vallado, una barrera que no puede, aunque queramos. Por eso puse el ejemplo cuando en un camino, ¿verdad? Si está la manifestación, si está alguien descompuesto y no hay nada más sobre un camino, no podemos avanzar. No podemos avanzar. ¿Y queremos estar cerca de Dios? Sí queremos estar cerca de Dios, pero no tenemos acceso a Él. Y a veces no se visualiza de esa manera. Siempre queremos que las otras personas nos pidan perdón a nosotros, pero no queremos nosotros pedir perdón. Vamos a ver más adelante para seguir entendiendo lo que el Señor tiene para nosotros. Dice así Ezequiel 14 del 1 al 3 en la versión Torres Amat, dice: vinieron a encontrarme algunos de los ancianos de Israel y se sentaron junto a mí, y me habló el Señor diciendo: hijo de hombre, esos varones llevan sus inmundicias o ídolos dentro de su corazón y tienen siempre delante de sí su escándalo de maldad. Dentro de ellos me pregunten, cuando ellos me pregunten, ¿piensan acaso que yo les contestaré? Aquí nuevamente, mis hermanos, se ve cómo el hombre siempre trata de acercarse a Dios, de tener una cercanía con nuestro Señor, pero dado que dentro del corazón del hombre hay iniquidad, hay maldad, aquí está diciendo que hay inmundicia y se refiere a la idolatría. La idolatría, mis hermanos, no solamente son las figuritas de arcilla o de cualquier material, sino ídolos. Podemos hacer un ídolo del trabajo, un ídolo del dinero, porque dice la palabra de Dios que raíz de todos los males es al amor al dinero. Y ídolo se identifica en esto que uno quiere y le da uno más preferencia a eso que a Dios. Eso es idolatría. Entonces puede ser un familiar, esposo, esposa, hijos, dinero, trabajo. Todo lo que le da uno el primer lugar viene siendo un ídolo al Señor, y eso lo tiene uno aquí dentro de su corazón, y esa idolatría impide que nuestro Dios se acerque y que nos responda, como dice ahí, hijo de hombre, esos varones llevan sus inmundicias o ídolos dentro de sus corazones y tienen siempre dentro de sí el escándalo de la maldad. Cuando ellos me pregunten, ¿piensas acaso que yo les contestaré? Entonces esa es una barrera, mis hermanos, que no impide que nosotros
podamos acercarse a nuestro Señor. Eso nosotros ponemos como una barrera, la idolatría, no solamente, repito, no solamente los ídolos de estampilla o cualquier material, sino cuando nosotros le damos preferencia a algo, que le damos el primer a algo antes que a nuestro Señor, es una idolatría. Entonces ahí el Señor no nos va a contestar, aunque tengamos una necesidad muy grande, aunque sea algo muy importante para nosotros, el Señor no nos va a contestar. Por eso es importante que nosotros identifiquemos en qué condiciones el Señor nos acerca a nosotros, en qué condiciones nosotros estamos poniendo ese vallado, esa muralla, porque a veces no se identifica, mis hermanos, porque el Señor no nos responde en determinadas cosas. Amén. Dice aquí Primera de Pedro 3:1. Santo es el Señor. Creo que esta ya se la saben todos, ¿verdad? Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de las esposas. Grande responsabilidad tenemos las esposas, ¿verdad? Y aquí viene para los varones, dice: vosotros maridos, vivid igualmente con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso frágil y como acorrederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y aquí nuevamente viene otro estorbo. Cuando nosotros no sabemos vivir sabiamente, tanto los varones como las mujeres, entonces hay estorbo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la palabra de Dios dice que tanto el varón y la mujer es uno, y nadie ha lastimado su propio cuerpo, dice la palabra de Dios. Nadie, yo no voy a agarrar un cuchillo y me voy a cortar la mano, ¿verdad? Nadie lo haría en su sano juicio, no lo haría, ¿verdad? Entonces aquí la palabra de Dios nos dice que a los varones que vivan sabiamente y a las mujeres que estén sujetas a sus maridos, porque eso es lo que a Dios agrada. Porque es tan frecuente, mis hermanos, que pues uno le exponga al Señor las quejas, las inconformidades, y sí se pueden exponer, pero hay muchas maneras de exponer las cosas. Cuando uno la expone con coraje, con odio, ahí el Señor no responde. Es la manera en que uno expone la situación al Señor, porque Dios es un Dios justo y no le gustan las injusticias, pero es la manera en que uno se acerca a Dios, la manera en que uno le expone el caso. Entonces, a ambos, por ser un matrimonio, nos conviene vivir sabiamente, tanto al varón como a la mujer, para que el Señor escuche nuestras oraciones y nuestros ruegos. Porque cuando no, mis hermanos, vienen situaciones bien difíciles sobre la familia y todos perdemos. Todos perdemos cuando hay pleito y contienda entre familias, entre hijos, entre yernos, suegras, nueras, de todo. Hay contienda, entonces no, el Señor no responde nuestras oraciones. ¿Y por qué siempre pongo este texto? Porque somos una familia. Porque nosotros aquí en la iglesia, mis hermanos, en la iglesia somos una familia. Somos una familia compuestos de mujeres y varones, y no debe haber contienda, no debe haber pleito, no debe haber discordias, porque somos una familia en Cristo. Y no puede uno lastimar el cuerpo del Señor. Amén. Vamos aquí en Hebreos 12:14 al 15. Bendito el Señor. Dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe. Aquí nuevamente vemos la palabra estorbar. Y por ellos muchos sean contaminados. Primeramente, mis hermanos, la palabra dice: seguid la paz. Ese es el primer punto. Nosotros tenemos que vivir en paz, no en contienda, no en divisiones, no en discordia, sino tenemos que seguir la paz. Seguir la paz es continuando toda nuestra vida actuando en paz con todos, con la familia, con los hermanos, con la casa, seguir la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ese es un requisito. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. ¿Qué es la gracia, mis hermanos? La gracia es un regalo de Dios dado al hombre, que es gratis. La gracia es algo que le plació al Señor darnos la salvación.
y que nos ha llamado a ser hechos hijos de Dios. Es algo gratis que nos dio el Señor, nos vio con agrado. Entonces, cuando nosotros no perdonamos, mis hermanos, esa gracia se quita. Ahí lo dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Deje de alcanzar la gracia. Hermanos, sin la gracia de Dios no podemos hacer nada. Sin su favor, sin su gracia, estamos perdidos. Estamos sostenidos por su gracia, porque en su gracia se derivan todas sus bendiciones. Es por su gracia. Entonces la amargura impide que esa gracia venga sobre nosotros. La falta de perdón impide que eso venga sobre nosotros, esa gracia. Y entonces aquí dice: mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. En otras versiones dice veneno. Veneno. Cuando dice brotando, mis hermanos, si han visto en las escuelas y en el kinder, ponen un germinador, ponen un frijolito, ponen un maíz y empieza, ¿verdad? Brota, se abre y empieza a crecer. Así es la amargura. Empieza a crecer solamente con el clima, ¿verdad? Y empieza a crecer y eso contamina nuestro corazón. Dice: os estorbe alguna raíz de amargura y os estorbe. Nuevamente, mis hermanos, estamos viendo el término. No podemos tener acceso al Señor, no tenemos acceso a Él, y entonces la gracia de Dios se acorta. No porque no pueda extender su misericordia, sino porque uno está poniendo esa muralla grande de no perdonar. Y entonces, mis hermanos, aparte de eso, nuestra familia la estamos envolviendo en ese círculo. Entonces aquí vienen muchas afectaciones por no perseguir la paz ni la santidad. Entonces dejamos de alcanzar la gracia, brota la raíz de amargura, impide que vengan las bendiciones del Señor y nuestra familia es contaminada. Ahora dice, la definición de estorbo es fastidiar, entrar en tropel. Entonces repito el texto nuevamente: mirad que no sea que alguno de nosotros deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ellos muchos sean contaminados. La palabra estorbar es fastidiar, entrar en tropel, y la palabra entrar en tropel significa conjunto numeroso de personas o animales que avanzan rápidamente en forma desordenada o ruidosa. Es como cuando hay, ¿verdad?, manifestaciones y que todos corren y avanzan, y eso viene sobre nosotros. Una estampida viene sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestra casa. O sea, ¿cuántas consecuencias hay solamente cuando alguien se empieza a amargar por la vida, por los problemas, por las circunstancias que viva? Llámese cualquier circunstancia, por enfermedad, por problemas familiares, por divorcios, por desprecios. Hay muchas causas, porque a veces los padres no tratamos bien a los hijos y los hijos se amargan. Hay muchas causas por las cuales puede venir la amargura, y eso trae grandes consecuencias a la familia y a la persona. Viene directamente, como ahora sí que como una manada, sobre nosotros. Entra en tropel. Tropel es conjunto numeroso de personas o animales que avanzan rápidamente en forma desordenada y ruidosa, y todo eso viene sobre nosotros solamente por causa de personas, de cuando alguien se amarga. La amargura es tan fuerte, mis hermanos, se ve inmediatamente en el semblante cuando alguien está amargado. No tiene paz, amarga a la familia, la gracia de Dios, y aquí está diciendo: deja de alcanzar la gracia de Dios, hermano. Eso me parece bien grave, el dejar de alcanzar la gracia de Dios, hermanos, porque sin su gracia estamos perdidos. Es por su gracia que no somos consumidos, es por su gracia que estamos aquí, es por su gracia que tenemos la salvación de nuestro Señor. ¿Todo por qué? Porque dejamos brotar la raíz de amargura. Es tan frecuente, mis hermanos, que nuestro caminar pasemos, a veces desde niños hasta la vejez, pasemos situaciones difíciles, pero eso no justifica que nosotros continuemos con esa raíz de amargura. Porque en el Señor, mis hermanos, hay sanidad, hay libertad, hay restauración. ¿Cuál es la medicina?
pedir perdón al Señor. Pedir perdón, aunque nos hayan hecho a nosotros cosas, nosotros tenemos que perdonar al que nos ofendió. Soltarlo, porque entonces nosotros mismos quedamos atados toda nuestra vida a esa situación. Toda nuestra vida, mis hermanos, y no solamente nosotros, sino también la familia es afectada. Continuamos, mis hermanos. Dice aquí Marcos 11:23. Bendito el Señor. Dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho, que lo que diga será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed y lo recibiráis y os vendrá. Repito el verso 24, dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que esté en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces aquí nos está diciendo que todo, en el 24, que todo lo que pidamos al Padre orando, creyendo, vendrá con nosotros. Pero hay una condición: tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar a papá, a mamá, al esposo, a quien nos ha ofendido, perdonar. Ese es el requisito. Dice dudando. Cuando dice aquí la palabra dudando, la palabra dudando, mis hermanos, del griego 1257, es separar completamente, retirarse de, oponerse, titubear. Entonces, en nosotros no debe de haber duda, mis hermanos, de lo que el Señor hace, porque el dudar, hay una separación también, y entonces uno levanta muralla. La duda levanta uno muralla. Cuando uno le pide al Señor, debe uno de creer, porque Él es todopoderoso. Pero si la condición es, hay que perdonar. ¿Por qué tenemos que perdonar? ¿Y por qué el Señor aquí menciona esto, mis hermanos? Dice el verso 26: porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Porque el Señor nos ha perdonado todo, no una parte, mis hermanos, todo nos ha perdonado. Dice que Él nos perdonó y que nasó nuestros pecados hasta lo más profundo de la mar y no se acuerda más. Entonces, si Él nos perdona, ¿por qué nosotros no perdonamos? Entonces el Señor no está de acuerdo en eso. Entonces nos separamos completamente. Se retira Él de, retirarse de, oponerse, titubear. No hay ningún acercamiento con el Señor. No hay respuesta del Señor cuando nosotros no perdonamos. Entonces es importante que nosotros entendamos bien la importancia de perdonar siempre, en todo momento, siempre. ¿Es fácil? No, definitivamente no es fácil, mis hermanos. No es fácil. Pero el Señor te dice: perdona, perdona, hazlo. Te está diciendo: hazlo. No te dice: si tú lo sientes, si tú deseas, si tú quieres. No te está diciendo. Te está diciendo: perdona. Porque tenemos que perdonar. Porque en la manera que perdonemos, nosotros vamos a tener esa libertad. Vamos a ser libres nosotros. No solamente nosotros, sino también nuestras casas. Entonces no es fácil, pero tenemos que hacerlo. Y empezamos con la declaración: Señor, yo perdono. Hay casos, mis hermanos, me ha tocado ver casos cuando uno les explica a alguien esto y le dice: perdona, es que no lo siento. Pues aunque no lo sientas, dilo. Intentan decirlo y no pueden mencionarlo. Hay personas que no pueden mencionarlo por todo lo espiritual que hay. Aunque ellos quieren, su boca no se abre y su boca no lo puede expresar. Es tan fuerte lo que opera cuando uno no perdona. Pero tenemos que hacerlo en el nombre del Señor, porque nos conviene a todos. Dice aquí Mateo 18:21. Bendito el Señor.
dice el 21. Dice: entonces Pedro se acercó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo le perdonaré? A ver, creo que hasta allá atrás no se ve esta pregunta. Repito nuevamente. Entonces Pedro se acercó y le dijo, Pedro siempre bien intrépido, ¿verdad? Y dice: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo le perdonaré? Le están preguntando al Señor, ¿verdad? Y entonces el Señor responde, dice: ¿hasta 7? No, dice Pedro, ¿hasta 7? Y luego dice el 24, dice: cuando él comenzó a hacer cuentas, le fue traído uno que le debía 10,000 talentos. Aquí está hablando acerca, yo solamente puse unos versos, pero quiero decirles que había un rey que quiso hacer cuentas. Y este rey, cuando quiso hacer cuentas a todos sus siervos cuánto les debían, y empezó a hacer cuentas, y aquí empieza a narrar, dice: y cuando él comenzó a hacer cuentas, le fue traído uno que le debía 10,000 talentos. Aquí el rey representa el Padre Eterno, y la cantidad que le debía, 10,000 talentos, era una deuda incalculable que no él podía pagar, porque era demasiada grande la deuda que él tenía. Y dice: puesto que él no podía pagar, su señor mandó a venderlo a él junto con su mujer y sus 2 hijos, todo lo que tenía, y que le pagara. Con esto quiero decirle, mis hermanos, que cuando uno no perdona, está en una deuda que está implícito el esposo, la esposa y los hijos, porque aquí lo está diciendo la palabra. Entonces, con alguien que no perdone, está implícita toda la familia. Y repito, puesto que él no podía pagar, su señor mandó a venderlo a él junto con su mujer y sus 2 hijos y todo lo que tenía, y que le pagara. Entonces el siervo cayó y se postró delante de él diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a compasión, le soltó y le perdonó la deuda. Dice aquí el 34, me voy a detener tantito. Dice más adelante, mis hermanos, que cuando este hombre que se le perdonó toda la deuda, dice que salió y que se topó con otro que alguien le debía a él menos dinero. Y entonces él va y le dice que lo mueve y que lo sacude y le dice: págame lo que me debes. Dice que hasta le ahorcaba para decirme: págame lo que me debes. Y le dice el siervo: no, dice, ¿sabes qué? Ten paciencia conmigo, dame oportunidad, yo te lo voy a pagar. Y dice que no quiso. Y entonces él lo mandó a meter a la cárcel. Cuando se dieron cuenta unos siervos del rey, dice que se enojaron, le fueron a avisar al rey: oye, ¿sabes qué? A la persona que tú le perdonaste todo el dinero, él fue a cobrarle a otro y no le quiso perdonar la deuda así como tú se la perdonaste, y lo metió a la cárcel. Dice: tráiganlo. Y entonces aquí empieza a narrar el 34. Y su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también se hará con vosotros, mi Padre celestial, si no perdonas de corazón a cada uno de sus hermanos. Entonces, mis hermanos, la deuda que el Señor nos ha perdonado ha sido muy grande, porque cuando el Señor le perdona de sus pecados a uno, dice que la salvación viene a toda la familia. A toda la familia viene, porque fue libre, el Señor le perdonó y toda la familia fue salva. Pero aquí el punto, mis hermanos, es de que cuando él salió de que se le perdonó, el Señor nos perdona. ¿Y cómo, en qué actitud salió él? Salió libre, pero con un corazón malo. El Señor le perdonó, el Padre, el Rey le perdonó todo, una deuda incalculable, porque ya se iban a llevar a vender a su esposa, a sus hijos, y les perdonó la deuda. Dice: entonces él salió. Entonces, ¿en qué condición él salió? Porque inmediatamente fue con el que le debía. Entonces salió perdonado, pero con un corazón malo. Y a veces el Señor nos perdona, pero eso no quiere decir que tenemos un corazón limpio.
tenemos un corazón malo para con otro. Y entonces empezamos a decir, ay, pero fulanito se porta mal. Ay, pero mira cómo hace. Ay, pero mira aquel, quien lo viera tan tranquilamente. Y empieza uno a decir, ¿verdad? ¿Cómo es fulano? ¿Cómo es? Y hacer juicios. Y tú me hiciste esto, y empieza uno a reprocharle a la persona que le hizo, y es que tú me hiciste esto y ahora pídeme perdón, y eso no está bien. Cuando pasa eso, entonces el Señor automáticamente vienen verdugos a nuestra vida. Vienen verdugos, mis hermanos, que el verdugo viene siendo espíritus inmundos que atormentan a la familia. ¿Todo por qué? Por no perdonar. Y repito, el 34 dice: su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que le pagara todo lo que debía. Así también hará con vosotros vuestro Padre Celestial si no perdonáis de corazón a cada uno de tus hermanos. Si no perdonamos. Dice aquí su palabra del Señor en el verso 27, dice: y el Señor de aquel siervo, movido a compasión, le soltó. ¿Qué significa soltar? Estuve checando, mis hermanos. Soltar es enviar, salir, dejar, despedir. Entonces quiere decir que cuando uno perdona, uno suelta. ¿Sabes qué? Me olvido de eso. Me olvido de eso. Soltar es enviar, salir, dejar, despedir. Me olvido de eso. No me tengo que acordar más. Si yo perdoné, perdoné. Lo que me haya hecho, yo lo suelto. Hermanos, voy a poner este ejemplo. Cuando nosotros sacamos algo, dejamos, despedimos, es botar, es lanzar. Cuando nosotros tiramos en nuestras casas algo y lo damos al camión de la basura, ya. Después que nos regresamos y vamos detrás del camión de la basura para ir, ay, mejor vamos a recoger otra vez las cosas. ¿Verdad que no vamos detrás del camión de la basura? No. Si ya soltamos, ya soltamos. ¿Qué andamos detrás del camión de la basura otra vez por las cosas para recordarlas y quererlas otra vez apapachar en casa? No. ¿Ya perdonaste? ¿Ya lo soltaste? Eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Soltar, dejarlo. Ya no volver a lo mismo. Quien nos haya hecho las cosas, tenemos que soltarlo por nuestro bien. Porque en ese bien vamos a ser nosotros libres. Libres nosotros y nuestras casas. Papá, mamá, hijos, familia. Toda la familia es bendecida cuando alguien perdona, cuando alguien suelta las cosas. Y cuando uno suelta las cosas, las suelta. Aunque no las sientas, tú perdona. Y si no, y si yo estoy consciente de que yo lastimé, de que yo ofendí, de que yo golpeé, de que yo hice males, yo tengo que ir con la persona y pedirle perdón. Porque todos tenemos una conciencia, mis hermanos. No creo que no hayamos hecho nunca nada. A veces pegamos injustamente, a veces juzgamos injustamente, a veces ofendemos injustamente a alguien, ya sea con motivo o sin motivo lo hacemos, ¿verdad? Entonces, que el Señor nos traiga a memoria las cosas para decir: perdóname, te pido que me perdones porque yo no hice lo correcto. Y en ese momento uno es libre, mis hermanos. No esperemos, ay, que me pidan todos perdón porque yo soy una blanca paloma. No, también hemos fallado nosotros. Y nosotros tenemos que ir y decir: perdóname, perdóname, porque eso nos conviene a nosotros. Amén, mis hermanos. Dice aquí Mateo 21:13, bendito el Señor. Dice: y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿A cuál casa se refiere? Y les dijo: escrito está, dice nuestro Señor Jesucristo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración. ¿A qué casa se refiere? Se refiere a nosotros. Se refiere a nosotros, que también esta iglesia viene siendo su casa, ¿verdad? Pero primariamente se dice mi casa. ¿Por qué dice el Señor Jesucristo mi casa? ¿Por qué dice mi casa?
porque Él quiere habitar con nosotros, pero principalmente porque Él pagó el precio por esa casa. Y cuando Él pagó, le pertenece a Él. Le pertenece a Él, somos pertenencia de Él. Entonces, yo le pertenezco a mi Señor. Yo le pertenezco a Él. Entonces, el que decide en mi vida es Él. Por eso dice, mi casa será llamada casa de oración. Entonces, Él quiere que su casa sea una casa de oración. Por eso nosotros tenemos que estar siempre orando, porque es la única manera que tenemos acceso a nuestro Señor. Y Él viene y está con nosotros. Entonces, nosotros somos su casa, su pertenencia. Pero, dice aquí, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Lejos de que sea una casa de oración, hacemos cosas que no convienen. Y tenemos que pedirle al Señor, porque es su casa y nosotros no podemos violar su casa ni hacer lo que querramos en esta casa, porque el dueño de la casa es el Señor. Es el Señor. Vamos a esta cita, mis hermanos, de Primera de Pedro. Dice así: echad sobre él toda vuestra ansiedad. Son dos citas, mis hermanos. Echad. Aquí vamos a ver el punto, mis hermanos, de qué cosas tenemos que decirle a nuestro Señor, qué cosas vamos a expresarle a nuestro Señor. Dice, echad sobre él toda vuestra ansiedad, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, uno de los propósitos de la oración es que nosotros echemos toda nuestra ansiedad sobre nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros nos sentimos ansiosos, desesperados, tenemos que echar sobre Él nuestra ansiedad. En Mateo 11 dice, venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, propósito de la oración, uno de los propósitos de la oración es poner sobre Él nuestra ansiedad. Cuando estamos nosotros ansiosos, cuando nosotros estamos desesperados y no encontramos solución, no encontramos salida, no encontramos respuesta de nuestro Señor, ponernos a cuentas primeramente con el Señor, expresarle y decir, Señor, perdóname. Y después tenemos que ir y poner toda nuestra ansiedad al Señor, todas nuestras peticiones, y Él nos la concederá. Por eso el Señor dice que pongamos la fatiga, el cansancio, las cargas, todas las cosas que nos agobian, que nos son pesadas. La fatiga viene, mis hermanos, del afán. Cuando nos afanamos por muchas cosas, nos afanamos en nuestras fuerzas, pero mis hermanos, por mucho que se afane uno, dice la palabra de Dios que por mucho que se afane, nadie puede añadir a su estatura un codo. Por mucho que nos afanemos, mis hermanos, toda dádiva y todo don perfecto proviene del Señor. Entonces aprendamos a confiar en Él, aprendamos a esperar en Él y no nos afanemos. No nos afanemos de las cosas, sino pongamos en el Señor nuestras cargas. Ahora repito nuevamente, dice, echa sobre Él la ansiedad, echa sobre Él. Aquí yo puse la definición, mis hermanos, de lo que es echar. Echar es lanzar, tirar, arrojar. Cuando uno tira, cuando uno lanza, eso es, echa, deja. Ahora, ¿por qué es tan necesario, mis hermanos, perdonar? Y puse esta gráfica para ser un poquito más clara, mis hermanos. Cuando uno echa nuestras cargas al Señor, uno está lanzando, uno está tirando, uno está arrojando. Pero cuando uno está orando y ya le pidió perdón al Señor, pero en la manera que estamos orando, si uno está orando y ya pidió perdón, a veces en nuestra oración, mis hermanos, lejos de entregar nuestra ansiedad, nuestra carga, nosotros estamos hablando y murmurando. Ya no es una oración, es una murmuración. No estamos hablando con el Señor, estamos murmurando con el Señor. Es que, ¿sabes qué? Me menosprecia. Es que, ¿sabes qué? Siempre habla de mí. ¿Sí me estoy explicando? Muchas veces la murmuración pensamos que solamente cuando la hacemos a alguien. No, podemos nosotros estar murmurando con nuestro Señor. No estamos orando, no estamos exponiendo.
estamos murmurando, y hay mucha diferencia. En cuanto uno está orando, está uno murmurando las cosas, estamos juzgando, estamos criticando, estamos inconformes de las cosas. Entonces, cuando nosotros perdonamos, mis hermanos, en oración a alguien y decimos: Señor, perdóname, a veces nada más estamos recordando el sufrimiento. Lejos de hacer una oración, estamos solamente: ay, sí, ¿qué más me hizo? ¿Qué más me hizo? Sí, es cierto, sí, el año pasado me hizo esto. Y estamos en nuestra mente recordando, mis hermanos, todas las cosas que estamos viviendo, y eso no es orar. Hay una diferencia muy grande en una oración y entonces nada más estamos recordando el sufrimiento. Cuando dice aquí la palabra dice: yo renuncio, yo perdono, no estamos renunciando, porque estamos pensando en toda la amargura y todas las cosas que tenemos en nuestras vidas. Entonces, si nosotros realmente estamos orando, debe de ser otra manera, nuestra manera de exponer al Señor nuestras necesidades. Considero yo que nuestra prioridad no es decir: Señor, dame de comer, ¿por qué nos da de comer? Señor, dame zapatos, porque Él siempre nos da las cosas básicas, mis hermanos, porque así las suple Él. Exponerle necesidades, ¿por qué no le pedimos al Señor: Señor, salva a mi familia, salva a la familia, salva a mi vecino? Pero siempre el hombre va y expone y recuerda sufrimientos, recuerda amargura, recuerda la murmuración. Entonces, cuando la palabra dice echa, mis hermanos, es arrojar. Y es tan frecuente, mis hermanos, que en la oración nosotros, cuando estamos llorando, lloramos en una manera lastimera. Una oración lastimera viene siendo: híjole, es que estoy sufriendo tanto, de conmiseración al Señor para que Él se compadezca de nosotros. Pero Él nos ama, pero nosotros queremos forzar al Señor a que se compadezca de una manera lastimera. Y entonces: mira, Señor, estoy sufriendo tanto, pero es porque aquel me ha hecho esto, es porque aquel está haciendo esto, es porque aquellos se portan mal contra mí. Entonces, esas no son oraciones, mis hermanos, no son oraciones. La oración es súplica de ruego a favor de alguien. Así como el Señor nos ha perdonado y nos ha hecho misericordia a nosotros, nosotros tenemos que suplicarle al Señor misericordia a favor de otros, perdonarlo, y que el Señor tenga misericordia del que nos ofendió, así como el Señor tiene misericordia de nosotros. Ese tiene que ser una parte importante, que nosotros tenemos que aprender a orar a favor del que nos ha herido. Y si nosotros herimos, mis hermanos, pedir al Señor: perdóname, ayúdame a poner a cuenta y a ponerme en orden delante de ti. Entonces tenemos que tener cuidado. Si nosotros al orar entregamos una oración o entregamos un perdón, no va a ser hablar en murmuración, no va a ser recordar en sufrimiento, no va a ser con pensamientos de amargura, ni estando llorando en una manera lastimera, conmiserándonos a nuestras vidas. Es que yo he sufrido mucho. No creo que haya un hombre que ha sufrido más que nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, el justo por el injusto. No hay. El Señor sufrió en la cruz del Calvario por amor a nosotros, para podernos perdonar de todo. Entonces nosotros tenemos que perdonar a quienes nos ofenden, no tener rencor, no tener coraje, no tener odio. Nuestras oraciones tienen que ser en perdón a favor de alguien, a favor del que nos ofende, y que podamos realmente perdonar de corazón, para que tengamos esa libertad del Señor. Amén, mis hermanos. Dice aquí en Romanos 8:33: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? El que justifica es Dios. ¿Sí se acuerdan, mis hermanos, cuál es la palabra de la justificación? Justificación es sin pecado. Cuando el Señor Jesucristo nos justificó, porque ya nos perdonó, Él nos ve sin pecado delante de Él. Dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es quien murió, más aún es el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios y quien también intercede por nosotros. Ese es nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, mis hermanos, si nosotros nos ponemos a cuentas, no hay nadie, no hay ningún acusador que nos acuse a nosotros, porque Cristo Jesús ya nos justificó. Pero si nosotros no pedimos perdón, no puede venir la justificación, no puede venir el perdón.
no puede venir su ayuda, Él no nos puede socorrer. Por eso aquí la importancia, mis hermanos, de ponernos a cuenta siempre delante del Señor y que nuestras oraciones sean unas oraciones de súplica a favor de los demás. Y el Señor hará todas las cosas las hará, todas las cosas a favor nuestro, porque Él es un Dios bueno y Padre de misericordia. Amén, mis hermanos. Pues estamos aprendiendo cómo orar. Estamos aprendiendo a orar, mis hermanos, y vamos a empezar a practicar el perdón, a soltar las ofensas, a arrojarlas, a no ir tras de ellas. Pongámonos